Creo que se puede ver. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a ver, bueno, vamos a continuar en el tema que nosotros estuvimos la clase anterior, que vimos lo de biología. Si ustedes recuerdan, la clase anterior nosotros ingresamos a lo que es la histología y la fisiología vegetal, en la cual nosotros estuvimos viendo acerca de la organización pluricelular. Vimos también el medio interno. Además, estuvimos viendo lo que era el desarrollo embrionario, la diferenciación celular y por último vimos lo que eran los tejidos vegetales. Bueno, en este caso nosotros vamos a continuar con lo que era la captación y la transformación de nutrientes en lo que son vegetales. En este caso, si nosotros lo analizamos desde un punto de vista cuantitativo, tenemos que los vegetales son los productores más importantes debido a que se encuentran en la base de las pirámides de biomasa y de producción de los ecosistemas, y por lo tanto su proceso de nutrición es imprescindible para la vida del resto de los organismos. Ustedes saben que los organismos se suelen alimentar, bueno, se alimentan en la gran mayoría de su vida de lo que son los vegetales. Ahora, si estos no existieran, obviamente una gran parte de la vida en nuestro planeta dejaría de existir, porque recuerden que nosotros no somos la única especie en nuestro planeta, sino que hay miles de millones de especies, de los cuales cada uno cumple con su rol ecológico. En este caso, muchos de los que nosotros ni siquiera sabemos que todavía existen, puesto que no se lo han descubierto, tienen un rol ecológico bastante importante. Ya, en este caso, un momento, disculpe. En este caso, los nutrientes vegetales pueden ser considerados o llamados micronutrientes, puesto que si se necesitan en poca cantidad, como lo que es el calcio, el magnesio, azufre, hierro o macronutrientes, y si se presentan en grandes cantidades, como el agua, el dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, estos nutrientes se captan en modo diferente y según se trate de las plantas. Recuerden que la anterior clase vimos lo que eran las talofitas y lo que eran las cormofitas. Recordando, las talofitas, ellas viven en un ambiente acuático o también en un ambiente húmedo y no tienen tejidos diferenciados. Por tanto, captan nutrientes a través de toda la superficie de la planta. Por otro lado, tenemos las cromofitas, que viven en ambientes terrestres. Estas sí poseen tejidos y órganos especializados en lo que era la captación de los diferentes nutrientes. Esta captación es la toma de oxígeno y dióxido de carbono del aire. Lo hacen a través de las estomas, que son las aberturas que se encuentran en las hojas, especialmente en el embés. Absorben agua del suelo a través de la zona pilífera de la raíz, puesto que está formado por células de prolongaciones que se introducen entre las partículas del suelo. Y en esta zona de la raíz se inicia el reconocimiento de los vasos conductores ascendentes. Además que incorporan micronutrientes por la raíz, debido a que se encuentran disueltos en el agua del suelo. Bueno, también existen algunos factores que condicionan la captación de los nutrientes. Tenemos la abertura o el cierre de los estomas y dependiendo de las características que tenga el suelo en concreto. La abertura o el cierre de las estomas, este depende a su vez de la intensidad luminosa y también de lo que es la temperatura. Con respecto a la intensidad luminosa, cuanta más luz reciban las hojas, mayor será la abertura de las estomas, puesto que la luz estimula la fotosíntesis y por lo tanto se incrementa lo que es el intercambio de gases. Con respecto a la temperatura, al aumentar la temperatura, en este caso se agrandará la abertura, un momento, se agrandará la abertura de los estomas. Como el agua tiene una elevada capacidad, en este caso calorífica, el incremento de la transpiración permite eliminar calor para evitar que se eleve la temperatura de las hojas. La pérdida del vapor del agua por los estomas de las hojas es el motor que impulsa la absorción del agua en las raíces.
debido a que la salida del agua crea un déficit de presión en los vasos conductores que ascienden desde las raíces. Este déficit de presión se comunica a lo largo del vaso conductor hasta la zona pilífera de la raíz, donde para compensarlo entra agua desde el suelo. Ya, entonces recordemos que esta es la abertura y el cierre de las estomas, que van a estar o que dependen de la intensidad luminosa de la temperatura. Mientras más luz con respecto a la intensidad reciban estas hojas, su abertura será mucho mayor, puesto que la luz va a estimular a la fotosíntesis y por lo tanto el intercambio de gases se hará de una mejor manera. Y con respecto a la temperatura, se tiene que esta, si aumenta, se va a agrandar la abertura de los estomas. Como ya sabemos que el agua tiene una elevada capacidad calorífica, el incremento va a incrementar lo que es la transpiración, lo cual a su vez permitirá eliminar calor para evitar que se eleve la temperatura de las mismas hojas. Y ahora, entre las características que tenemos del suelo, en este caso vamos a destacar sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Y bueno, también los seres vivos que habitan en él. Con respecto a las propiedades físicas del suelo, nosotros tenemos que el suelo tiene algunas propiedades físicas, pero vamos a considerar lo que es la textura y la estructura. La textura es la porción de arena, limo o arcilla que contiene el suelo. La estructura, esta va a depender del tamaño y de la forma de los grumos que configuren las partículas de humo, arcilla, arena y limos. En general, una textura franca, es decir, entre un 30 y un 50% de arena, un 40 y 60% de limo y un 15 y 30% de arcilla, y una estructura de gramos de diámetro entre 1 milímetro y 5 milímetros proporcionan características adecuadas al desarrollo de la mayoría de las plantas. Con respecto a las propiedades químicas, sabemos que el pH es un logaritmo negativo de la concentración de los iones de hidróneo. En general, los suelos aptos para el crecimiento de las plantas tienen valores de pH de entre 5 y 10. Y bueno, con respecto a la presencia de los seres vivos, tenemos que la materia orgánica procedente de los seres vivos que mueren y de las sustancias que extraen se convierten en materia inorgánica que enriquece al suelo de nutrientes. La presencia, por un lado, de animales, de excavadores y el crecimiento de las raíces remueve el suelo y contribuye a su aireación. Y bueno, son especialmente importantes los microorganismos que intervienen en los procesos relacionados con el nitrógeno. Con respecto al nitrógeno, tenemos que el nitrógeno del aire es el gas más abundante de la atmósfera. Se dice que está en aproximadamente en un porcentaje de un 77%. Además, es un componente esencial para las proteínas y los ácidos nucleicos de todos los seres vivos. Sin embargo, únicamente las bacterias, en este caso fijadoras de nitrógeno, pueden utilizarlo, debido a que dichas bacterias captan nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco, o su forma química NH3. Este proceso recibe el nombre de fijación del nitrógeno. Bueno, también tenemos que las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito y este en nitrato. A esta segunda fase del proceso de denominación se la conoce o la denominamos como nitrificación. Los nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas que sostienen de este modo su demanda de nitrógeno. Así, el nitrógeno entre las redes alimentarias de todos los ecosistemas es utilizado por todos los seres vivos. Ahora, con respecto a la excreción en los vegetales, sabemos que como resultado de los procesos y la utilización de los nutrientes, se producen sustancias diversas que deben ser eliminadas del organismo. Su excreción constituye una de las fases del proceso de la nutrición. A diferencia de lo que ocurre con los animales, muchas sustancias excretadas en los vegetales no son claramente perjudiciales para ellos, puesto que los productos de la excreción de los vegetales se acumulan en las vacuolas o en el citoplasma, o bien se expulsan al exterior mediante los pelos secretores.
También tenemos conductores especiales como en este caso las resiníferas que de los pinos o las bolsas de las esencias como la de los frutos cítricos. Los productos de la excreción vegetales son el agua, las sustancias nitrogenadas y las sustancias no nitrogenadas. Con respecto al agua, que es uno de los productos de la excreción, esta agua se excreta, un momento, esta agua se excreta por los mecanismos conocidos como la transpiración y la gutación. La transpiración es la eliminación del vapor de agua a través, en este caso, de los estomas de las hojas. Y este, a su vez, depende de la apertura o el cierre de los estomas. Por ello, está directamente relacionada con la intensidad luminosa y la temperatura. Además, cuando la planta, cuando en la planta tenemos funciones diversas, se dice que estas funciones pueden ser la eliminación del agua, que asegura el transporte, aumenta la temperatura. Elimina el agua producida durante la respiración celular. Asegura el transporte del agua y nutrientes desde las raíces hasta las partes verdes de la planta. Aumenta su concentración, perdón, aumenta lo que es la concentración de los nutrientes en las hojas, ya que se captan del suelo, de los suelos muy diluidos. Permite lo que es la regulación térmica, pues una parte de la energía solar que reciben las hojas se consumen en la transpiración, con lo que se evita el aumento de la temperatura de las hojas. La gutación es la eliminación del agua en forma de gotas o a causa de la elevada presión de empuje que pueden alcanzarse dentro de los vasos conductores ascendentes. Se produce en plantas de porte pequeño cuando la humedad atmosférica es muy elevada. El agua sale por los estomas acuíferos especiales situados en el extremo, perdón, en los extremos de los grandes nervios de las hojas. Y bueno, con respecto a las sustancias nitrogenadas, bueno, tenemos que los vegetales, debido a su reducido metabolismo catabólico de proteínas y aminoácidos, no necesitan órganos diferenciados para eliminar dichas sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias nitrogenadas? Tenemos lo que es la arginina, los alcaloides y los alantoína. Esta alantoína se almacena en los tallos y raíces para ser utilizada nuevamente en la síntesis de proteínas. La arginina se transformará en lo que es en glutamina y en asparagina, que se almacena para la síntesis proteica. Los alcaloides, en este caso, se acumulan en las vacuolas de las células. Tenemos ejemplo la cafeína, nicotina y o también la morfina. Y a su vez también nosotros presentamos lo que son las sustancias no nitrogenadas. Disculpen. Muchas de ellas, las sustancias no nitrogenadas, se producen y se acumulan en las frutas, hojas y en los tallos o raíces. Tenemos a los pigmentos, a los terpenos y a las sales. Los pigmentos, que es la coloración roja, azul o morada de las flores y de la fruta, se debe a la secreción de lo que en este caso tenemos como las antocianos. Los terpenos se trata de lípidos que pueden ser esenciales, volátiles y que dan olor característico a la planta, como lo es el mentol eh, y otras plantas, por otro lado. También pueden ser sustancias viscosas como la resina de, en este caso, de los coníferas. Con respecto a las sales, tenemos que en las plantas, en este caso, en las plantas que pueden vivir en terrenos con una elevada concentración de sales, encontramos las glándulas secretoras de la sal que pueden expulsar cloruro sódico en forma de pequeños cristales en los cuales acabará recubriendo la planta. Tenemos también lo que es la respiración celular. A ver, chicos, esperen un ratito, por favor.
Bueno, también en este caso tenemos lo que es la respiración de los vegetales. A ver, no cambia, ahí está. Tenemos que las células de los vegetales también respiran, por lo tanto, en ellas podemos observar lo que es la respiración interna. En las células de la planta, la glucosa reacciona con el oxígeno y se produce dióxido de carbono, lo que es agua y energía, y los gases se intercambian a través de la membrana plasmática y también de lo que es la pared celular. La respiración tenemos también lo que es la respiración externa o la ventilación, que es el intercambio de gases con el medio ambiente. El oxígeno gaseoso del aire penetra a través de los estomas y también capta una pequeña parte de oxígeno por los pelos absorbentes de la raíz. Tenemos que los tejidos adyacentes a la epidermis de las hojas tienen espacios intercelulares por los que circulan los gases. El parénquima clorofílico lagunar en contacto con el envés de la hoja posee un 50 o un 80% de volumen del aire. El parénquima clorofílico, en este caso empalizada en el haz de las hojas, tiene entre un 10 y un 40% de su volumen ocupado en lo que es el aire. Dado que la respiración externa o ventilación es cualquier intercambio de gases en el medio, este incluye intercambio de los gases relacionados con la fotosíntesis y la transpiración. Respecto a la fotosíntesis, chicos, tenemos que los vegetales toman el dióxido de carbono o CO2 del aire atmosférico y disuelven disuelto en el agua, en este caso el mismo dióxido de carbono, en caso de las plantas acuáticas. Depende del oxígeno gaseoso a la atmósfera o al agua. Y con respecto a la transpiración, tenemos que las plantas pierden hasta un 90% del agua absorbida por las raíces en forma de vapor del agua a través de los estomas. Con respecto a la regulación y también a lo que conocemos con el intercambio de los gases, las plantas regulan el intercambio de los gases, llámese oxígeno gaseoso, dióxido de carbono y vapor de agua mediante la apertura y cierre de los estomas. Los orificios estomáticos se encuentran delimitados por las células, en este caso oclusivas o estomáticas que tienen la capacidad para regular esta apertura. La entrada y salida del agua de las células oclusivas depende de las concentraciones de potasio y de sodio. Estas, a su vez, están controladas por el ácido abscísico, una hormona vegetal que modifica la permeabilidad de las membranas celulares para la entrada de iones. Con respecto al transporte de las sustancias en los vegetales, tenemos que la obtención de los nutrientes útiles, como lo es la excreción de los productos tóxicos y los intercambios de los gases, son procesos que tienen lugar en zonas concretas del organismo. Por lo tanto, en los vegetales, así como en los animales, para ello se requieren mecanismos de transportes que comuniquen estas zonas con el resto de las células de quién, con el resto de las células del organismo. En este caso, los mecanismos de la circulación de los vegetales hay que tener en cuenta a las plantas, a los líquidos circulantes, transportadores de los gases respiratorios, como es el CO2 y el O2, que es el dióxido de carbono y el oxígeno gaseoso respectivamente, sino que también hay que tomar en cuenta a las sustancias necesarias para que tenga lugar lo que es la fotosíntesis. Y las que se obtienen como resultado de esta, nos vamos a referir exclusivamente a las plantas cromofitas, ya que solo en ellas se da la especialización en tejidos que hace necesario y a la vez permite estos transportes. Normalmente tenemos que la raíz es el órgano de absorción situado en el extremo opuesto a las hojas que tienen una actividad fotosintética. Ambos órganos están comunicados por un sistema de circulación de abajo hacia arriba o a través de las vías conductoras ascendentes, desde las hojas y otras partes verdes.
Se parten mediante las vías de conducción de sustancias y esas sustancias que se obtienen en la fotosíntesis. Ahora, ¿cuáles son estas vías de conducción ascendente? En el conjunto de vías conductoras ascendentes reciben el nombre de vasos leñosos o xilema. El transporte tiene lugar entre los pelos absorbentes de la raíz y las zonas verdes fotosintéticas, en especial las hojas. El líquido circulante en sentido ascendente lo solemos denominar savia bruta, compuesta por agua y sustancias minerales disueltas. Y bueno, todos los vasos leñosos son aproximadamente del mismo calibre. Bueno, están dispuestos en haces paralelos que discurren por la raíz, ascienden por el tallo y disminuyen de grosor a medida que algunos se desvían para llegar a las hojas donde forman sus nerviaciones, que pueden ser tráqueas o traqueidas, o en este caso traqueidas. Las tráqueas son vasos rígidos que forman un tubo continuo y se han formado, en este caso, se han formado a partir de las células dispuestas por una comunicación de otra que han sido lignificados sus paredes celulares, lo que ello va a provocar lo que es la degeneración de los orgánulos citoplasmáticos y de la aparición de los tabiques de separación hasta constituir un tubo continuo de las células muertas. Las traqueidas son más finas y están formadas por células muertas con paredes lignificadas, pero independientemente entre ellas, ya que se conservan los tabiques de separación que presentan un gran número de orificios. Las traqueidas son los vasos conductores más primitivos, propios de las plantas heterofitas, como los helechos, y también de las plantas fanerógamas, más antiguas evolutivamente como las gimnospermas. Tenemos también que las plantas fanerógamas, las más recientes desde el punto de vista evolutivo, es decir, las angiospermas, tienen xilema formado en la mayoría de las tráqueas, que se consideran vasos conductores más perfectos y evolucionados gracias, evolucionado de las traqueidas. Es un árbol que se produce xilema periódicamente y es el conjunto de los vasos leñosos más recientes, puesto que recibe el nombre de abertura y son vasos funcionalmente de conductores. Un ratito, chicos. Bueno, la parte del xilema más vieja, con menor y nula función conductora, recibe el nombre de duramen y participa en el sostén del vegetal. Ahora, con respecto a los mecanismos del transporte por el xilema, tenemos que algunas especies de árboles pueden alcanzar alturas superiores a los 100 metros, como tenemos las secoyas y los eucaliptos. En estos casos, el transporte ascendente a través del xilema supone un reto considerable. Eso también es notable a la velocidad del ascenso de la savia bruta detectada en algunas especies, de 1 metro por hora en las coníferas y unos 4 metros por hora en hayas. Y bueno, aunque no está totalmente aclarado, en la actualidad se acepta que el descenso se debe a un, en este caso, mecanismo de tensión-cohesión. En este caso tenemos que los pelos absorbentes captan agua por ósmosis y minerales que penetran en los tubos conductores del xilema por transporte activo. La entrada continua del agua por la raíz hacia los vasos conductores provoca una presión hidroestática. Empuja el líquido en sentido ascendente, en contra de la gravedad. Este hecho se ve favorecido por la longitud y el calibre de los vasos, en este caso cilemáticos, ya que les hace funcionar como verdaderos capilares.
Las moléculas del agua, que se comportan como dipolos, establecen fuerzas de cohesión muy fuertes, entre ellas que impiden la interrupción de las finas columnas del líquido. Y bueno, a través de los estomas tiene lugar lo que es la pérdida de vapor de agua mediante la transpiración. Esta crea una fuerza continua de aspiración y que a lo largo de los vasos leñosos que causa la entrada del agua en la raíz. De hecho, todo mecanismo depende de la energía solar que motiva a la transpiración. Con respecto a las vías de conducción de las moléculas orgánicas, un momento, ya. Como resultado de la fotosíntesis de las plantas, obtienen en este caso a los monosacáridos, como la glucosa, que luego puede transformar en moléculas más complejas como disacáridos, polisacáridos y aminoácidos. Las moléculas orgánicas son trasladadas y repartidas en otras partes del vegetal disueltos en agua. Este proceso recibe el nombre de translocación y tiene lugar mediante los vasos o el floema. El transporte, por otro lado, se produce desde las hojas y a otras partes hacia el tallo y también a las raíces. También puede haber traslocación desde los tejidos de reserva, llámese semillas, bulbos, tubérculos y más, a otras partes de la planta que lo necesite. El almidón contenido en los tejidos se degradará a sacarosa, que es la molécula utilizada para la movilización de la glucosa por la planta. Y al llegar al órgano receptor de la sacarosa, se degrada la glucosa para ser utilizada. En este caso, el desplazamiento puede ser en sentido descendente o ascendente dependiendo de la posición del órgano fotosintetizador o de reserva respecto al receptor. El líquido se ha denominado como savia elaborada, la cual contiene agua, solutos, de los cuales el 90% es sacarosa. Y el resto de los aminoácidos, como ácidos grasos, vitaminas hormonales, iones como el potasio. Tenemos también a los vasos liberianos, que son conductores finos que discurren por el tallo y la raíz y están formados por células vivas, como tabiques de separación oblicuos en la pared celular sin lignina, y al madurar pierden el núcleo de los orgánulos citoplasmáticos y se disponen periféricamente y se forman lo que son los poros. En las paredes que confieren a estos aspectos de una criba, por ello también denominan como los vasos o tubos cribosos. Conectadas a las células mediante lo que son los tubos cribosos se encuentran las células de acompañantes, muy activas metabólicamente. Sabemos que la velocidad de transporte depende de la época del año y puede variar desde los 30 centímetros por hora a 200 centímetros por hora en algunos casos. El invierno, la mayoría de las cribas se encuentra, en este caso, taponada por lo que es la calosa y la circulación muy reducida. En primavera se reabsorbe la calosa y se activa lo que es la circulación. En un gran número de especies vegetales, los vasos liberianos son más funcionales durante el año y son reemplazados por otros nuevos a partir del cambio. Las plantas pteridofitas, como ya habíamos visto, y las gimnospermas, en estas no hay células acompañantes y los tabiques perforados de las células cribosas son muy inclinados y las angiospermas se encuentran células acompañantes y tuboliberianos con placas cribosas muy perpendiculares. Ahora sí, con respecto al mecanismo del transporte del floema. La hipótesis del flujo en la masa es la explicación más plausible para este proceso, puesto que se basa en los siguientes puntos. Tenemos que en los órganos donde se produce la fotosíntesis, los glúcidos salen del citoplasma de las células en forma de sacarosa. Esta entra en los vasos liberianos para transporte activo contra gradiente de concentración y el proceso se va facilitando por la actividad de las células acompañantes.
La entrada de sacarosa en los tubos cribosos provoca la entrada de agua por ósmosis procedente del xilema. Y cuando el órgano, en este caso el órgano consumidor capta sacarosa, esta abandona al vaso liberiano y disminuye la concentración de soluto en su interior. El agua también sale del tubo criboso por el mismo proceso osmótico y vuelve a los vasos del xilema. La diferencia de presión del agua dentro del tubo flemático entra en el órgano fotosintetizador y el receptor crea lo que es la corriente de flujo. Con respecto a las hormonas vegetales, tenemos que las hormonas vegetales o fitohormonas son los compuestos orgánicos responsables del crecimiento y también del desarrollo de las plantas. Se sintetizan en lo que es una parte de la planta y actúan normalmente en otra donde a muy bajas concentraciones producen una respuesta fisiológica. También no se sabe con exactitud a qué estímulos responden ni cómo se sintetizan. No obstante, los principales estímulos que afectan al desarrollo de los vegetales son el grado de la humedad, la temperatura, la gravedad, las horas de luz y el contacto con los objetos. A diferencia de los animales, en las plantas no se han determinado receptores de estímulos concretos, ni órganos diferenciados de la que es la percepción, ni órganos de proceso de la información. A pesar de ello, se han reconocido algunos receptores especializados en captar determinados estímulos. Entre ellos tenemos a los receptores más conocidos, como lo que es el fitocromo, los estatocitos y las células sensibles al tacto. Con respecto al fitocromo, tenemos que es un pigmento sensible a la luz roja y el infrarroja y que permite a las plantas detectar la duración del día y la noche, además que induce la síntesis de hormonas que dan lugar a un proceso de como la floración. Según la época de la floración, distinguimos las plantas de día largo que florecen cuando hay más horas de luz y las noches son más cortas. Son ejemplos la lechuga, la papa, la espinaca y más plantas ornamentales como el clavel. Las plantas de día corto. Estas florecen al principio de la primavera o en otoño cuando las noches son largas. A principios de la primavera florecen, por ejemplo, lo que es la fresa, el botón de oro, y a principios de otoño, entre otros, en este caso como los crisantemos o los poinsettias. Las plantas de día neutro florecen durante todo el año y también tenemos a lo que es las células sensibles al tacto, que son las células de las hojas de algunas especies que captan estímulos táctiles como que desencadenen la respuesta hormonal a movimientos rápidos. Bueno chicos, vamos a quedar hasta aquí. En la siguiente hora ya vemos lo que queda de esta unidad. Voy a tomar la lista que se va a acabar el tiempo ya.